Ya les dije, por ahí ya, la doctora ya no nos escuchaba. La doctora Erika Loera, médico anestesiólogo intensivista, egresada del Hospital Miguel Hidalgo, y en Aguascalientes, ya saben, capital del mundo y sucursal del cielo. Y le damos la bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Los saludo desde la ciudad de Zacatecas, por el momento tierra de las balas y del fuego constante. Entonces, muchas gracias por estar, por tu tiempo, Erika. Y ya nada más deja silencio los micros de todos. Y por favor, chicos, sus micros cuando vayan ingresando, si no, pues tú los puedes silenciar o sacar, Erika. Y por ahí ya les comentaba un poquito con la doctora Erika, pueden rotar en terapia, ya ella les dirá así brevemente si quieren dónde, cuándo, cómo, o al final les comparto por WhatsApp su teléfono o la etiquetamos por ahí para que la localicen. Entonces, muchas gracias, Erika, y vamos a hablar de gasometría. Te voy a hacer anfitrión en este momento. Listo. Ya apareces como anfitriona y tú ya nos dirás si pueden preguntarte en el trans o hasta el final. Muchas gracias a todos. Bienvenidos, doctores. Ok, muy buenas noches. Pues voy a compartirles mi pantalla. Vamos a ver si ya la pueden ver. No, no se ve. ¿Allí? Aún no, doctora. No, no se ve. A ver, un momento. No, doctora, todavía no. Vas a tomar café. ¿Quieres que te haga ¿Allí la pueden ver? Sí, pero se ve Ahí negro. viene, se ve negro. Dice que empezaste a compartir pantalla, pero no aparece todavía. Ah, ya. Bueno, ahorita quiero saber si me escuchan y si ya pueden ver la pantalla con una sola persona que me pueda contestar, por favor. Sí, ya se ve. Alex, creo que se oye muy cortado. ¿Me puedes apoyar? Doctora, sí se ve y se escucha bien. Sí, te vemos y te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, para esta clase me gustaría, en realidad es como un tipo tallercito que les he preparado. No es que vamos a analizar la gasometría de la manera más profunda, ni mucho menos. De hecho, esta clase fue preparada a petición del doctor Alejandro para los residentes que van a entrar próximamente, para que encuentren un sistema ordenado, sistematizado, de cómo puedan interpretar una gasometría de una manera pues correcta y puedan sacarle realmente el provecho que esto requiere. Es muy importante, si lo tienen a la mano y me pueden apoyar con eso, tengan a la mano papel pluma o papel lápiz, lo que tengan así, y pues a lo mejor la calculadora de su celular, bastante válido, porque quisiéramos algunos ejercicios. Hoy por hoy la gasometría, sobre todo en áreas críticas, lo que es urgencias, medicina crítica, anestesiología, pues es del pan nuestro de cada día. O sea, lo vamos a utilizar casi en todo momento. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Son múltiples formas de interpretar una gasometría.
pero realmente pues no hay ninguna mejor que otra, definitivamente. Es decir, y muy probablemente le funcione, pero hay personas realmente que no tienen ni siquiera una estructura de cómo empezar a interpretar una gasometría. Y bueno, obviamente si no tenemos esa estructura, pues viene de allí el error, la toma de decisiones equivocadas y los manejos que pues no se ajustan a las necesidades del paciente. Querer interpretar una gasometría todo a la vez no funciona, de verdad. Tal vez cuando sean muy experimentados o tengan muchísimos años, a lo mejor ya en el medio, es probable que sí, pero cuando lo hacen de manera organizada, incluso su cerebro se adecua a estarla interpretando de esta manera sistemática y así lo hace el resto de la vida y es muy interesante de cómo se resuelven muchísimo más fácil este tipo de problemas. Pues como saben, hace más de 100 años, Henderson Hasselbalch determinaron un enfoque tradicional para describir los cambios en el pH. En el pH sanguíneo, que decían, bueno, nosotros vemos que en el pH intervienen varias cosas. Interviene la presión arterial de oxígeno, interviene el bicarbonato y el agua carbónica. Entonces, toda la teoría del equilibrio ácido base pues estaba mediada solamente por esto. Después, Zeigarnik y Andersen adicionaron algo que se llama el exceso de base. Y bueno, aquí estaban tratando de ver que no solamente era la producción de agua carbónica, sino que también los mecanismos compensatorios que tenía el cuerpo para hacerlo. Después se descubre algo muy interesante en donde se dice que todas las partículas del cuerpo, las proteínas, todo lo que circula en nuestro cuerpo tienen cargas positivas y negativas y se descubre algo que se llama la brecha de aniones. La brecha de aniones obviamente nos va a decir qué parte del metabolismo está tan afectado para hacer que a lo mejor esté muy hacia lo acidémico o muy hacia lo alcalémico del pH. Y pues últimamente lo que hemos estado utilizando es la teoría de Stuart, que es la diferencia de los iones fuertes. Pero bueno, ¿cómo? A ver, un momento. ¿Están escuchando el sonido con repetición? Escucha entrecortado, doctora. Sí, es que creo alguien tiene el micrófono abierto. Yo lo escucho bien, doctora. No puedo, la verdad no puedo escucharte, Ale. Permítanme un momento, voy a revisar el chat. Ya los que tengan el micrófono abierto. Nosotros, Erika, nosotros te escuchamos bien, pero hay gente con el micro abierto, tú eres la anfitriona. ¿Los puedes silenciar y sacarlos? Ok, les pido por favor que cierren su micrófono, ¿serían tan amables? Les agradecería mucho para poder continuar, pues, de manera un poquito más rápido. Bueno, nosotros en México se crea un sistema en un hospital por mexicanos y para mexicanos para de manera sistemática interpretar una gasometría. A mí me pareció muy interesante este artículo porque por fin, desde que yo soy interna o desde que fui interna, no había algo que nos explicara como de una manera más sistemática cómo están interpretando y tomando decisiones acerca de la gasometría. Entonces, este método pues se llamado 3 pasos y 3 fórmulas. Es todo lo que vamos a utilizar. Entonces, les pido por favor, las diapositivas realmente traen información muy básica. Lo que vamos a estar haciendo es tratar de interpretar gasometría
que ustedes se vayan dando cuenta cómo es el sistema, cómo actúa el sistema, y pues es lo que vamos a ir revisando. A ver. Vamos a ver el paso número 1. A ver. ¿Pudieran apagar sus micrófonos, por favor? La verdad es de que no tengo mucho tiempo de estar revisando quién lo tiene prendido y eso nos quita muchísimo tiempo. El paso número 1 para interpretar una gasometría es básicamente ver el pH, ¿sí? El pH, ustedes saben que tiene los valores normales de 7.35 a 7.45. Ese es el paso número 1. Acuérdense, vamos a ver 3 pasos y 3 fórmulas. Entonces, el paso número 1 es determinar, ¿sí?, si el pH es normal. Si está por debajo de 7.35, entonces diremos que está al lado de la acidemia, y si está por arriba de 7.45, pues está al lado de la alcalemia. Así, sencillo. Ese es el primer paso. El paso número 2 es determinar si la presión de CO2 está alterada. La presión de CO2 normal en la sangre es de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿sí? El CO2 pues funge como un ácido, por lo tanto, si es por debajo de 35 milímetros de mercurio, será alcalemia, y si es mayor de 45, pues será acidemia. Aquí, como estamos viendo, el CO2, ¿en dónde se genera? Pues se genera a partir del metabolismo, pero se expulsa por los pulmones. Por lo tanto, al estar hablando de CO2, estamos hablando estrictamente de respiración. Y el paso número 3 de todo esto, pues es determinar si la base o el exceso de base, como lo conocen ustedes en la gasometría, está alterado. El exceso de base solamente puede estar más o menos 2. Ese es el valor normal. Si está por arriba de más 2, quiere decir que tiene un componente metabólico y está hacia la alcalemia, y si está por debajo de menos 2, tiene un componente metabólico que está hacia la acidemia. Básicamente es eso. ¿Hasta aquí todo bien? Contéstenme por el chat. Todo claro. Excelente. Esos 3 pasos van a ser básicos, porque ahorita que empecemos a hacer los ejercicios es donde se empieza a hacer el análisis. ¿Sale? Ok. Vamos al siguiente. Para entender lo anterior, lo que ya vimos, vamos a evaluar, ¿sí? Fíjense bien, si al tomar una gasometría el pH es normal, es decir, está entre 7.35 a 7.45, el CO2 es normal, es decir, está entre 35 a 45, y el exceso de base es normal, es decir, más 1, más menos 2 es normal. ¿Qué quiere decir? En estos 3 pasos nosotros pudimos identificar si una gasometría es normal, simple y sencillamente con estos 3 pasos. Si el pH es normal, si la PCO2 es normal y si el exceso de base es normal. Si nosotros vemos estos 3 parámetros y están normales, podemos asegurar que es una gasometría normal. Pudieran decir, ay doctora, pero el pH está normal, pero la PCO2 está en 34 y el exceso de base está en menos 3. Ahí ya no es normal. Es decir, para nosotros determinar por medio de los 3 pasos que la gasometría es normal, los 3 parámetros deben de estar absolutamente en el rango de la normalidad. Si esto funciona de esta manera, quiere decir
que ese paciente está en equilibrio ácido-base y no tenemos absolutamente nada que hacer en ese momento. Estamos hablando de equilibrio ácido-base, no estamos hablando de hipoxemia ni de otra cosa. Obviamente, si yo saco una gasometría arterial y tengo estos valores para evaluar el equilibrio ácido-base, pero tengo hipoxemia, una presión arterial de oxígeno por abajo de 60, bueno, pues no es como que no le vamos a hacer nada, ¿verdad? Obviamente, allí va a haber una intervención, pero aquí vamos a hablar exclusivamente del equilibrio ácido-base. Si el pH es normal, paso número 2, evaluamos la PaCO2. Si es normal, evaluamos el exceso de base. Si es anormal, entonces existe una alteración metabólica. Es decir, ya evalué mi pH, está normal, evalué la PaCO2, está normal, pero me voy al exceso de base y hay alteración, es decir, rebasa el rango de más menos 2, entonces existe una alteración metabólica y si se va a lo negativo, pues va a ser un componente acidémico y si se va a lo positivo, pues alcalémico. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ok? Aprovechando Perfecto, por ahí los que te estoy- interrumpimos, Erika. Los Por ahí estoy sí viendo aquí puedes- también por el chat, no Ok. se preocupen. Y aprovechando por ahí, si puedes, a Neiderman Domínguez, sácalo de la sala porque no ha apagado el micro y ya le mandé hasta privado y no. ¿Ok? Déjame revisar. Ya lo silenció. Adelante, Erika, gracias. Ok. Bueno, entonces, pues aquí viene lo interesante, ¿verdad? Fíjense bien. Si el pH es normal, valoramos la PaCO2. Si la PaCO2 es anormal, vamos a revisar si está por arriba de 45, que corresponde a una acidosis respiratoria, o por abajo de 35, que puede corresponder a una alcalosis respiratoria. ¿Qué quiere decir? Supongamos que el pH sale normal, pero me voy a ir al PaCO2, el PaCO2 está alterado. Tengo que determinar si es una acidosis respiratoria o es una alcalosis respiratoria. Una vez que haya determinado cualquiera de estos dos trastornos, ya sea acidosis o alcalosis, tengo que irme a evaluar el exceso de base. Si el exceso de base es normal, quiere decir que este trastorno respiratorio, ya sea acidosis o alcalosis, es agudo. ¿Qué quiere decir? Que el exceso de base no ha tenido que hacer nada para compensar esto, porque es agudo. Sin embargo, si el exceso de base, una vez determinado si es acidosis o alcalosis respiratoria, el exceso de base es anormal, quiere decir que tiene un trastorno crónico. Otra vez, por favor, revisen sus micrófonos si son tan amables, porque se escuchan mucho sus Es voces. Brenda. Bueno. Vamos a empezar a hacer los cálculos. Primero, vamos a hacer un repaso súper rápido. 3 pasos. ¿Sí? Contéstenme por el chat. ¿Qué vamos a revisar inicialmente? 1, 2, 3. pH. ¿Qué más? Rápido. Segundo. PaCO2. PaCO2. Muy bien. Otro. Tercero. Base. Exceso. Perfecto. Ok. Ahora bien, revisamos esos 3. Y si los 3 están normales, ¿qué tenemos? Gasometría normal. Gente normal. Libre Esas ácido que no nos gustan a los intensivistas. A nosotros no nos gusta lo normal. Entonces, esa gasometría está muy normal y no tenemos nada que hacerle al paciente. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien,
Otra vez, vamos por el chat. ¿Todos listos para la siguiente pregunta? ¿Sí? Por escrito de preferencia, para que estén allí bien atentos. Si yo tengo mi pH normal y mi PCO2 normal, pero tengo un exceso de base de +3, tiene un componente metabólico hacia la... Alcalosis. Ajá, todos escríbanlo, alcalemia, muy bien. Si lo tengo por debajo de -4, lo tengo hacia la... acidosis, ¿verdad? Ok, muy bien. Apaguen otra vez todos sus micrófonos, por favor. Paso número, vamos a la tercera. Si mi pH es normal, pero mi PCO2 está por arriba de 45, es decir, 48, y mi exceso de base está en +6, ¿es una acidemia respiratoria crónica o aguda? Ándele, chiquito. ¿Quién más? Vamos, vamos. Crónica. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, vamos al siguiente. Paren hasta allí, apaguen sus micrófonos y... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Entonces, el CO2 es al contrario que el pH. Claro, porque no es que sea al contrario, sino que el CO2, acuérdate que es un ácido. Si está más de 45, pues suben los hidrogeniones, sube el ácido y por eso se hace más ácido el pH, ¿de acuerdo? Ok, Y si está por debajo de 35, bajan los hidrogeniones, por lo tanto, se hace alcalémico, ¿de acuerdo? ok, gracias. De nada. Ok. Vamos con la siguiente cuestión. Si yo tengo un pH normal, una PCO2 en 30 y un exceso de base en 2, ¿qué tipo de alcalosis respiratoria tengo? Aguda. Exacto, muy bien, aguda. Recuerden bien esto, cuando estamos analizando trastornos respiratorios, el exceso de base nos va a decir si es crónico o es agudo. Si es crónico, va a estar modificado el exceso de base, pero si es agudo, no va a estar modificado. Quiere decir que lo vamos a encontrar en el rango de la normalidad de +-2. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí Doctora, vamos una bien. pregunta. ¿Sí? Sí. Te escucho. La alteración en el exceso de base, ya sea positivo o sea negativo, nos indica que el problema es crónico. Así es. Solamente en trastornos respiratorios, ¿de acuerdo? Ok, y nos vamos a quedar. ¿Perdón? Puedes escribir por el chat, sin problema. Lo vamos a ir explicando más adelante, poco a poco, pero lo que quiero es que lo que estamos haciendo ahorita es un ejercicio sistemático de primero, analizo los 3 pasos iniciales. 1, pH normal, PCO2 normal, exceso de base normal, gasometría normal. Ejemplo número 2. pH normal, PCO2 normal, exceso de base alterado, puede ser acidosis o alcalosis metabólica. 2. 3. pH normal, PCO2 alterada hacia la alcalemia, hacia la alcalosis o hacia la acidosis. ¿Qué quiere decir? Me voy a ver el exceso de base para ver si ese trastorno respiratorio, porque PCO2 es hablar de respiración, entonces este trastorno respiratorio me va a decir si es crónico o es agudo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Me pueden contestar, ¿eh? Sí, doctora. Sí. Súper, súper bien. Ok, vamos a lo que sigue. Perdón. Listo. Fíjense bien. Pasos y fórmulas para la interpretación. Nosotros ya hicimos el paso 1. ¿Ya lo vieron?
Aquí. Paso 1, analizamos el pH. Los valores normales del pH oscilan entre 7.35 y 7.45. Ahorita había una pregunta muy interesante que dicen, ¿es lo mismo acidosis que acidemia o alcalosis que alcalemia? Bueno, cuando nosotros hablamos de acidemia o alcalemia, quiere decir que ya hay alteración en el pH. Si decimos acidosis o alcalosis, quiere decir que el pH todavía está compensado, está en el rango de la normalidad, pero el PCO2 y el exceso de base ya están descompuestos por alguna razón. Mientras el pH se mantenga en el rango de la normalidad, se le puede, al trastorno que encontremos, se le puede llamar acidemia, acidosis o alcalosis. Pero si el pH se modifica, ya le llamamos acidemia o alcalemia. Esa es la respuesta que me estaban preguntando hace rato por el chat. Al revés, ¿no? Entonces, en el paso número 1, analizamos el pH, dijimos que 7.35 a 7.45 es lo normal. Si el pH disminuye de 7.35, implica acidemia, mientras si aumenta de 7.45, implica alcalemia. Una vez que nosotros encontramos un trastorno aquí, en este rango, digamos, yo tengo un pH de 7.30 o de 7.48, cualquiera que ustedes quieran. Si encuentro un pH de 7.30, ¿cómo va a estar cómo se llama el trastorno? ¿Acidemia o alcalemia? Acidemia. Acidemia. Exacto. Ok. Entonces, fíjense bien, cuando yo ya localicé una acidemia desde el pH, ¿sí? Voy a tener que utilizar esta fórmula. ¿Cómo? Con los valores que me salieron en la gasometría, para buscar el PCO2 esperado y saber si por lo menos el pulmón está intentando compensar esa acidemia. ¿De acuerdo? Paso número 2. Analizando el CO2, los niveles normales de CO2 oscilan entre 35 a 45 a nivel del mar. Por debajo de 35 se llama alcalosis respiratoria o alcalemia y por encima de 45 es acidosis. Cuando nosotros detectamos un trastorno a nivel del CO2, ya sea menor de 35 o mayor de 45, entonces vamos a determinar el exceso de base para determinar si ese trastorno respiratorio es agudo o es crónico. ¿De acuerdo? Fíjense bien esta regla. Recuerde que para calcular la fórmula de compensación, o sea, esta, no se utilizan los valores sino los esperados, los que sacamos de la fórmula anterior. ¿Qué quiere decir? ¿Un trastorno agudo le voy a aplicar la fórmula, chicos? ¿Quién me dice si sí o si no? Aquí dice, miren, déjenle señalo. Dice, los trastornos respiratorios agudos no modifican la base. Por lo tanto, a los trastornos respiratorios agudos no les vamos a aplicar ninguna fórmula. Solamente a los trastornos respiratorios crónicos, ¿sí? Los niveles normales de la base oscilan de -2 a +2 y por debajo de -2 es acidosis y por arriba de +2 es alcalosis, ¿sí? Entonces, primero es localizar los trastornos. Nos vamos a ir rápido a los ejemplos antes de que se hagan más bolas. Vamos a ir. Fíjense bien. Este flujograma está muy sencillo. Paso número 1, ¿qué dijimos que era analizar qué? El pH. Aquí está, ¿sí? Ok. Paso número 1, analizo mi pH. Si está normal, paso número 2, analizo el CO2, ¿sí? Si está normal, pero el exceso de base está alterada, tengo que ver, ver si es una
alteración metabólica. Y si no, pues es una gasometría que dijimos normal. En 3 pasos yo me doy cuenta si es una gasometría normal. Si el exceso de base está alterado, me voy a ver las alteraciones metabólicas. ¿Y qué fórmula voy a ocupar? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Lenin, tu micrófono. Pueden sacar a Lenin, tiene la música, por favor. También el micrófono de Yasmín, por favor, o sácala. Entonces, vámonos aquí. Si el exceso de base está alterado, vamos a ver si tiene alguna alteración metabólica. ¿A dónde nos vamos a ir? A la fórmula. Aquí está. Analizar la base, ¿sí? Y vamos a aplicar las fórmulas de análisis de la base. ¿De acuerdo? Ok. Vamos acá. Si el PCO2 si el pH está anormal, y me voy a ver el PCO2 y está anormal, ¿sí? Y veo un trastorno respiratorio directo, voy a ver si tiene un exceso de base de +2 o -2. Si sí, es crónico, si no, es agudo. Si es crónico, utilizo fórmula de compensación y si no, no, punto, hasta allí. Luego, si el pH es anormal, veo la PCO2 y si esta es normal, pero el exceso de base está alterado, entonces me voy a ver directamente un trastorno metabólico y voy a utilizar la fórmula de compensación. Entonces, para fórmula de compensación voy a usar esta y esta fórmula y para fórmulas de respiratorio voy a usar estas. Punto, sencillo. 3 pasos, 3 fórmulas. Ahora bien, una vez que yo ya localicé mi alteración, apliqué la fórmula, aquí les dice qué tipo de trastorno tiene ese paciente. Si yo, viendo el pH, el exceso de base, el PCO2 y todo, determiné que tiene una acidosis metabólica, aplico la fórmula del CO2 esperado. Y si el CO2 esperado es igual al que nosotros tenemos en la gasometría, entonces es una acidosis metabólica pura. Si el CO2 es mayor al esperado, entonces es una acidosis respiratoria, o sea, es una acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Y si el CO2 es menor, es una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Esto quiere decir que está compensando. ¿Para qué me sirve esto? Pues para todo. Porque si yo sé que es un trastorno puro, voy a tener que ir a buscar la causa de esa acidosis y resolverla. Porque algo que tenemos que es así ya no sé si decirlo maña o cómo decirlo, es que todo lo queremos resolver echándole Bicarsol. Y claro que no es así. Las acidosis metabólicas puras tienen múltiples orígenes y múltiples factores y por lo tanto múltiples tratamientos. Si yo sigo la regla del Mood-Piles, ¿han oído eso? Las reglas de Mood-Piles, se los voy a escribir aquí en el chat, que es una mnemotecnia. Lo pueden ver allí, en donde la M es de metanol, ¿sí? La U de urea, la D es así como diabetes, que es en realidad una cetoacidosis diabética, porque estamos hablando de acidosis. La P de paraldehído, la I de isoniazida,
La L de lactato. A ver. La E de etanol. Y la S de salicilatos. Te las escribí así, ¿por qué? Porque si yo me encuentro un trastorno metabólico puro, quiere decir que va a tener que corresponder a cualquiera de estas, ¿sí? Tengo que buscar si el paciente no está urémico, si no tiene una cetoacidosis diabética, si no consumió un intento suicida con anticongelante para aldehído, si está chocado y el lactato es lo que me está ocasionando la acidemia, etcétera. Acuérdense, trastornos metabólicos puros tienen solución específica. Yo nunca voy a corregir una uremia con bicarbonato. Ese paciente tiene que ir a hemodiálisis. ¿Por qué? Porque si no, nunca va a salir de la acidemia. Entonces, es súper importante que ustedes tengan en cuenta que al momento de que ustedes detecten un trastorno metabólico, ¿qué vamos a hacer? Rapidísimo tenemos que buscar la causa y resolverla. Sin embargo, si tenemos un trastorno respiratorio, pues ya tendremos que tomar allí la decisión si tenemos o no que intubar al paciente o modificar los parámetros respiratorios. Es obvio. ¿Por qué? Pues porque obviamente ese trastorno está únicamente dado por la alteración respiratoria. Y es muy importante porque comúnmente en anestesiología, obviamente yo también soy anestesióloga, empiezan a retener un poco más de CO2, etcétera, y lo único que te dicen es, aumentale la frecuencia respiratoria. Pues no es la forma más adecuada de corregir un trastorno respiratorio, ¿sí? Tenemos que, aparte de hacer un trastorno respiratorio, ¿me pueden apagar su micrófono, por favor? Ceci, por favor, tu micro. Aparte de un trastorno respiratorio, lo que debemos aumentar no es solamente la frecuencia respiratoria, tenemos que aumentar algo que se llama volumen minuto. El volumen minuto es un parámetro que está dado por el volumen tidal entre la frecuencia respiratoria. Al aumentar el volumen minuto, nosotros vamos a hacer que se barra un poquito más el CO2, pero también tenemos que tomar en cuenta el tiempo de inspiración o expiración que pueda tener el paciente, siempre y cuando se encuentre el paciente intubado, obviamente. Sin embargo, saber si un trastorno respiratorio es crónico o agudo, a mí también me da muchísima pauta para tener la oportunidad de decidir si realmente voy a intubar a ese paciente o si es un trastorno crónico y está compensando, es un epocoso que ha vivido así toda su vida o tiene SAOS y maneja ese tipo de CO2, no me voy a adelantar ni me voy a paniquear y lo voy a intubar porque muy probablemente lo intubo y para sacar de ese paciente del respirador va a ser una odisea. Cuando nosotros encontramos el trastorno de alcalosis metabólica, igual aplicamos la fórmula y nos vamos a la regla. Si el PSO2 es igual al esperado, vamos a tener una alcalosis metabólica pura. Si es mayor, una alcalosis metabólica con acidosis respiratoria, o si es menor, una alcalosis respiratoria pura. Las acidosis respiratorias o alcalosis respiratorias, si están compensadas, pues son agudas o son crónicas, y si están descompensadas, buscamos esta fórmula que es el exceso de base esperado. Si el exceso de base es igual al esperado, es una acidosis respiratoria crónica pura. Si es mayor, es una alcalosis metabólica. Y si es menor, es una acidosis metabólica. Es este trastorno más este trastorno, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que corregir ambos porque si no, pues no vamos a corregir nunca el trastorno ácido-base, y con las alcalosis respiratorias es igual. Ok, ahí van los ejemplos, ¿sí? Vámonos con este que les estoy señalando aquí con la flechita. Ok. pH, ¿normal o anormal? ¿Me pueden contestar por el micrófono? Anormal. pH normal o anormal. Anormal. Anormal, o si quieren contéstenme por el chat, aquí los leo. Anormal. Anormal.
¿Alcalosis, alcalemia o acidemia? Alcalemia. Alcalemia, perfecto. Alcalemia. Ahora fíjense, nos vamos al CO2 y si está por debajo de 35, entonces ya tenemos alteración en el pH, pero ya también tenemos alteración en el PCO2. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que buscar? Exceso de base. ¿Sí? Aquí está. 0.4. ¿Normal o anormal? ¿Es un trastorno Normal. agudo? Anormal. Anormal. ¿Es agudo o es crónico? Normal. Crónico. Crónico. Es agudo, ¿no? Está normal. Exacto. Acuérdense, más menos 2 es normal. ¿Se acuerdan? Este es menos 0.4. Entonces es una alcalemia respiratoria. ¿De qué tipo? Aguda. ¿Sí? Aguda. Perfecto, muy bien. Entonces, acuérdense, 3 pasos, sistemático, pH, PCO2, exceso de base. pH alterado, sí. ¿Hacia qué? Alcalemia. PCO2 alterado, sí. ¿Hacia dónde? Hacia la alcalosis, obviamente, 31. Y exceso de base anormal, no, está normal, está compensado, quiere decir que es una alcalemia respiratoria aguda. A las alcalemias respiratorias agudas les voy a sacar fórmula de compensación. No. No. Exacto, no, es un trastorno agudo, lo tengo que resolver en ese momento, tengo que buscar por qué el paciente está así, a lo mejor se asustó y está hiperventilando porque, no sé, le tocó una balacera acá afuera de mi casa y está todo panicado. Sí, sí puede pasar, claro que sí puede pasar. Entonces, obviamente tenemos, una vez que ya hemos reconocido esto, pues bueno, lo que voy a tener que hacer, tampoco no le voy a decir, oiga, quiero que haga 12 respiraciones por minuto, por favor. Claro que no, lo que tenemos que hacer es calmar al paciente, poner un poco de oxígeno, ver que su respiración se regule, o que la causa que está haciendo que ese paciente esté hiperventilando, ya sea dolor, angustia, desesperación, el susto, lo que ustedes quieran, se quite. Ese es el tratamiento en este caso para eso. Aquí se ve un poco hipoxémico, pero la verdad no sé si fue venosa la gasometría. No, no es venosa, sí es arterial, sí está hipoxémico. Bueno, entonces, vámonos a la de al lado, a la que les estoy señalando acá. Los estoy leyendo aquí en el chat, ¿sí? Dice, ¿puede explicar otra vez lo del exceso de base? ¿Por qué es normal de 0.4, el de menos 0.4? ¿Por qué es normal? ¿Se acuerdan que bueno, no sé si les tocó que cuando estaban en la primaria, les ponían una reglita hacia los números positivos, hacia los negativos, y era una ranita que saltaba hacia el -1, -2, y luego al +1, +2. Pues quiere decir que todo en el rango de 0 a +2 y de 0 a -2 está normal. Punto 4 queda antes de -2, por lo tanto, está normal. ¿Contestada la pregunta? ¿Sí? Ok. Me están preguntando de nuevo por qué es alcalosis o acidosis y alcalemia o acidemia. Alcalemia y acidemia son términos que se ocupan cuando el pH ya está alterado. Lo voy a volver a repetir, ya lo había dicho anteriormente, pero aquí está. Si aquí encuentro un 7.48 ya es una alcalemia. Todavía no sé así, si no he analizado el resto de la gasometría, pero es una alcalemia. Pero si está aquí, ¿qué es? Vámonos a analizar esta rápidamente. 7.40, pH normal o anormal. Normal. Súper normal. ¿Sí? PCO2. Amigos, ¿qué es esto? Acidosis. Acidosis. Acidemia. Es totalmente anormal. Es totalmente anormal. Esta es un CO2 de 91, pero quiero que se vayan a ver el exceso de base. ¿Ya lo vieron? ¿Qué quiere decir esto? Es crónico, ¿no? Crónico. Exacto, ese paciente vive, yo creo que tiene una EPOC así horrible. Una época Ajá. En la noche tiene que usar un CPAP para dormir y todo. Este paciente, fíjense bien,
A pesar de que tiene un CO2 de 91, que cualquiera de nosotros que no tiene estados ni CO2 ni nada de eso, ya no pudiera despertar con ese rango de CO2. Este señor estaba despierto con un exceso de base de más 30 totalmente compensado. Si se fijan, sabemos que es una acidosis respiratoria. ¿Por qué acidosis aquí? ¿Por qué no acidemia? Porque no Por está el alterado el pH. PCO2. Exactamente, ahora sí ya lo entendimos. Como el pH no está modificado, se le llama acidosis. ¿Por qué es acidosis de tipo respiratorio? ¿Por qué respiratorio? Porque el CO2 está mayor de 45. ¿Y es crónica o aguda? Crónica. Crónica, exacto. ¿Le vamos a aplicar fórmula de compensación? Sí. Sí. Exacto, muy bien. Súper bien, vamos entendiendo bien. Vámonos con este ejercicio súper rápido. pH, ¿normal o anormal? Anormal. Anormal. Anormal, muy bien. ¿Acidemia? Escríbanmelo. Acidemia. Acidemia. Acidemia, muy bien. Ajá. PO2, pues ahorita no lo vamos a ver. Vámonos al PCO2. Igual. Alcalemia. Normal. Alcalemia. Está anormal. Aquí, fíjense bien, el pH está ácido. Tenemos una acidemia. ¿Es respiratoria? Sí, respiratoria. No. La Es base metabólica. La base es de más 10. metabólica. Metabólico. Ok. Primero, acuérdense los 3 pasos. 3 pasos. pH anormal. Es una acidemia. ¿Sí? Ujú. PCO2 está menor de 35. No puede ser respiratoria porque para que sea respiratoria tiene que estar por arriba de 45. 45. Entonces, no es una acidemia, pero no es respiratoria. Pero nos vamos al exceso de base y miren, menos 10. Entonces, ¿es una acidemia de qué tipo? Metabólica. Metabólica. Aquí, si le aplicamos la fórmula de compensación, vamos a ver si el CO2 esperado es este o no es este. ¿Sí? Pero solamente aplicando la fórmula de compensación. Entonces, cuando tenemos la fórmula de compensación, vamos a saber si esta acidemia metabólica es pura o tiene algún otro tipo de componente. Y si es pura, ¿qué dijimos que la pueden estar originando? Mood piles, acuérdense. Es una nemotecnia, ¿sí? Metanol, urea, Diabetes. cetoacidosis diabética, paraldehído, isoniazida, lactato, etanol y salicilatos. exacto. Recuerden, siempre tenemos que irnos al origen. Cada acidemia metabólica tiene su tratamiento. Vamos a ver esta. Aquí está el chat. pH 7.17, acidemia o alcalemia. Acidemia. 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 Ok, PCO2 15. Vámonos. Exceso de base, Metabólica. menos 20. Agua pasa por mi casa. ¿Qué es lo más probable que tenga este paciente? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se saca el premio? Está chocado. Fíjense cómo está el bicarbonato, 710. Esta va a ser una acidemia metabólica pura. Acidemia metabólica pura. Y fíjense que este es el patrón bien característico de la cetoacidosis Es urea, diabética. por la urea. No, aquí no ves la urea. ¿Dónde está? Es una cetoacidosis. Está chocado. Ajá, este es un patrón gasométrico muy característico de la cetoacidosis diabética. Fíjense bien, pH muy bajito, el PCO2 súper bajo, porque ¿cómo llegan esos pacientes? Respiran como perros cansados, ¿sí? O sea, respiración, obvio, ¿qué va a estar haciendo? Barriendo CO2. ¿Por qué? Porque están extremadamente deshidratados. Un exceso de base de menos 20. Agua pasa por mi casa. ¿Ese paciente? ¿A qué paciente sí le repongo bicarbonato y a cuál no le repongo bicarbonato?
que tenga el pH 2 pH más de pH menos de 6.9. 7.1 se les pone el carbonato. Ok. Solamente hay 2 indicaciones, muchachos. 2 indicaciones, doctores. 2 para reponer bicarbonato, ¿sí? Es bicarbonato menor de 8 en la gasometría o un pH menor de 7.1. Por favor, no le pongan bicarbonato a cosas que no necesitan bicarbonato. El bicarbonato en bolo, cuando no se calcula de manera adecuada y se pasa muy rápido, les puede ocasionar un fenómeno que se llama tumbling cardíaco. El tumbling cardíaco consiste en un aturdimiento, ¿sí? Por el bolo de bicarsol, ese paciente les puede fibrilar y se les puede morir. Entonces, pasar bicarbonato a pasto es súper dañino. Súper dañino. ¿Cómo se llama, No lo doctora? ¿Qué hagan pena? a menos que sea necesario. No lo hagan. ¿Mande? ¿Cómo se llama, doctora? ¿Tumbling cardíaco? Tumbling, golpe, aturdimiento. ¿Sí? Tumbling. Eso, así como lo escribieron en el chat. Tumbling. Entonces, no andemos reponiéndole a todo bicarbonato, o sea, poniendo diestra y siniestra. Nos damos perfectamente cuenta cuando ustedes llegan a entregar a sus pacientes a terapia intensiva que traen las gasometrías bien maquilladas de quirófano, que le echaron harto bicarbonato. ¿Por qué? Pues porque obviamente la acidemia no se iba a corregir con eso, se iba a corregir quitándole la causa que le estaba generando la acidemia. ¿Puede repetir las 2 indicaciones, doctora, por favor? Ajá, bicarbonato menor a 8 o menos de bicarbonato y pH menor de 7.1. O de 7.2, se las voy a dejar un poquito más barato. ¿De acuerdo? Solamente si cumple cualquiera de los criterios y siempre y cuando obviamente no sea un trastorno respiratorio, muchachos. Porque si es una acidemia respiratoria y le ponen bicarbonato, ¿qué va a pasar? Pues ¿Alguien que me conteste? Puede promover más la acidosis. Más acidosis. El ácido carbónico. Obviamente se genera más ácido carbónico y entonces el CO2 todavía va a aumentar más, van a empeorar esa acidosis. Entonces, el bicarbonato es exclusivamente para trastornos metabólicos, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Aquí hay otros ejemplos. Miren, aquí es donde les estoy señalando. Vámonos los 3 pasos súper rápido. ¿Acidemia o alcalemia? Acidemia. Acidemia. Acidemia, muy bien. ¿Respiratoria? Sí. Respiratoria. Contesten si quieren por el chat, el chat escrito. Respiratoria. Acidemia, ¿respiratoria? Sí. ¿Crónica? Sí. Sí. Miren la base en 10, ¿sí? ¿Aplico fórmula de compensación? Sí, porque es crónica. Sí, perfecto. Vámonos con la siguiente. pH normal, ¿sí? Sí, normal. PCO2 normal, ¿sí? Sí, normal. Exceso de base normal. También. Entonces es una gasometría normal. ¿Vamos a hacer algo? No, no le vamos a hacer nada. A lo mejor está un poquito hipoxémico y él necesita oxígeno, nada más. Pero al equilibrio ácido-base, esta es una gasometría normal. Aquí, pH normal. Sí. PCO2 normal. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y exceso de base? Anormal. 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 Ya, muy bien. Exceso de base anormal. Entonces, ¿esto qué nos daría? ¿Un trastorno de qué tipo? ¿Alcalosis? Metabólico. Exacto. Un trastorno metabólico de tipo alcalosis. Sí, pero está compensado por el CO2. Por eso el pH no se modifica. Vamos con esta súper rápido. pH normal o anormal. ¿Acidemia o alcalemia? Acidemia. Acidemia. Acidemia, muy bien. Ajá. Ahora, PCO2, ¿normal o anormal? Anormal. 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 Respiratorio. ¿Es acidemia de tipo respiratoria?
Si gustan, apaguen sus micrófonos. Prefiero que escriban porque nada más se oye así como mucho ruido. Y exceso de base, ¿es crónico o es agudo? Es agudo. Una acidemia respiratoria aguda. ¿Aplicamos fórmula de compensación? No. Muy bien. Súper bien. ¿Por qué? Pues porque es agudo. Tenemos que resolver en este momento. Vamos a ver por qué ese paciente no puede respirar o está respirando más despacito. Vamos con otra rápidamente. pH, alcalemia o acidemia. Por el chat, contesten. Muy bien, alcalemia. Muy bien. PC2, ¿normal o anormal? Es 37, ¿eh? Es normal. Normal. Un PCO2 de 37, aquí 37 es normal. Entonces la alcalemia, pues claramente no es respiratoria. Metabólica. Pero nos vamos a ver el exceso de base y está en 5.5. Entonces, ¿una alcalemia de qué tipo? Metabólica. Metabólica. Una alcalemia metabólica. ¿Sí? ¿Cuál es la principal causa de las alcalemias metabólicas? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la principal causa de las alcalemias metabólicas? La cetoacidosis. Administración excesiva de Por el chat, acuérdense por el chat escrito, por favor. Deshidratación y descompensaciones renales. No, antes de eso. Ya lo pusieron aquí. A ver, aquí está. Uso excesivo de diuréticos. Uso excesivo de diuréticos. Paciente que se les pasó la mano con la furosemide, aguas. Es yatrógena. Yatrógena. ¿De acuerdo? Esa es la principal causa. Vamos con esta. pH normal o anormal. Normal. Por el chat, contéstenme. Muy bien, normal, perfecto. PCO2, ¿normal o anormal? Anormal, está hacia la acidemia, pero si se fijan, a pesar de que está hacia lo acidótico, el pH no se modifica. ¿Por qué no se va a modificar? Porque muy probablemente ya esté compensado. Miren el exceso de base, ¿ya lo vieron? Es un trastorno respiratorio crónico, es una acidosis respiratoria crónica. Esta es muy característica de los pacientes con EPOC. ¿Lo voy a intubar? No, pues si aguanta con 67 pesos, a lo mejor con oxígeno y ponerle un ratito el CPAP, porque acuérdense, epocoso intubado, híjole, para que lo saquen del ventilador, está muy cañón. Aquí tenemos otra. pH normal o anormal. Normal, no anormal, ya está en 7.46. ¿Sí? A partir del 45 arriba ya es, o sea, 46, 47, 48, ya es anormal. Es una alcalemia. Vamos a ver de qué tipo. El CO2 puede ser que sea una alcalemia respiratoria si el CO2 está en 49. No, claro que no. ¿Sí? Aquí el CO2 más bien estaría compensando. Vámonos a ver el exceso de base. Miren, es una alcalemia de tipo metabólico. ¿Ya lo vieron? Aquí sí sacaríamos fórmulas de compensación, ¿sí o no? Entonces, después de todo esto, lo más importante es saber interpretar la gasometría primaria y saber a quién sí le voy a aplicar la fórmula de compensación y a quiénes no le voy a aplicar fórmula de compensación. Nos podríamos entretener muchísimo haciendo las fórmulas. Yo preferiría que todos los días agarraran todas las gasometrías que pudieran, identificaran los trastornos, si son crónicos, agudos, si requiere fórmula de compensación y si son trastornos puros o trastornos combinados. Eso es lo principal para empezar a interpretar la gasometría de manera adecuada
y darle al paciente el tratamiento que requiere. Chicos, para mí ha sido un honor estar con ustedes esta noche. Espero les haya sido de agrado esta charla. Y pues bueno, les agradezco mucho su tiempo. Estoy en el estado de Zacatecas. Soy la jefa de terapia intensiva y de urgencias del Hospital General de Zacatecas. Y los que gusten tener alguna rotación con nosotros, tanto en la terapia como en el área de urgencias, estamos abiertos a sus solicitudes. Tengo varias peticiones, pero podremos pues darles alguna oportunidad. El doctor Alejandro les va a dejar mis datos y pues un honor haber estado con ustedes. Ale, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Erika. Y claro que sí, yo les paso tu contacto a quien esté interesado. Y como dice la doctora, tiene varias solicitudes por ahí. La doctora, ya les dijo, está en terapia intensiva, es la jefa, es intensivista, es anestesióloga. Por ahí también estabas de coordinadora, ¿no? Del diplomado de ventilación mecánica. Sí. Y es profesora, entonces, una experta, la doctora en terapia intensiva y en anestesiología. Entonces, como les dijo por ahí, y lo que normalmente ocurre, doctores, hay muchas solicitudes, entonces por ahí mandarán ahí, les puedo pasar su teléfono y ahí ven la posibilidad de que roten con ella. Entonces, muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos, doctores. Ahorita les voy a pasar el teléfono de la doctora, ya saben, la etiqueto por ahí en redes, les paso su WhatsApp, lo que ustedes se les haga más fácil. Y nos vemos en la clase de mañana. Muchas gracias. Saludos desde Aguascalientes y Erika, hasta Zacatecas. Que estés bien. Hasta luego. Un placer. Gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye.